Vamos a continuar con las propiedades de la potenciación. Vamos a, en este caso, trabajar con el producto de potencias de igual base. El producto se refiere a la multiplicación, ¿sí? El producto es el resultado de una multiplicación de dos factores. Ahora, yo tengo en este ejemplo 3 con exponente 2 por 3 con exponente 3. Vamos a trabajar con esto. Según la propiedad del producto de las potencias de igual base, cuando yo estoy multiplicando dos potencias con la misma base, el resultado lo puedo obtener compartiendo la misma base, pero los exponentes van a salir de la suma de los exponentes dados. Es decir, que yo tengo 3 con exponente 2 por 3 con exponente 3. ¿Sí? Eso significa que el resultado va a ser la misma base, 3, y el exponente va a resultar de la suma de los exponentes que ya tenía. Es decir, en este caso, 2 más 3, 5. ¿Sí? 3 con exponente 5 implicaría que yo voy a tener que multiplicar 5 veces el 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81 y 81 por 3 es 243. ¿Sí? Ahora, ¿cómo demostramos esto? Vamos a demostrarlo utilizando específicamente los conceptos que ya conocemos de potencia. Voy a desglosar el 3 con exponente 2. 3 con exponente 2 significa que yo al 3 lo multiplico dos veces. 3 por 3. Por otro lado, tengo que multiplicarlo por el 3 con exponente 3. O sea que este exponente me indica que yo al 3 lo multiplico 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces termino multiplicando el 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. ¿Sí? Que es lo mismo que tengo aquí. ¿Sí? Es decir, que yo puedo demostrar que cuando yo tengo una multiplicación de potencias con la misma base, yo puedo escribir la base una sola vez y sumar los exponentes. Entonces me va a quedar una sola potencia, ¿sí? Cuyos exponente es la suma de los exponentes dados originalmente. Tengo que recordarles que estamos trabajando con potencias con la misma base. O sea que tiene que coincidir tanto el número como el signo. ¿Sí? Si no tienen el mismo signo, entonces no se cumpliría la propiedad. Vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez con el exponente con la base negativa. ¿Sí? Me quedaría en este caso menos 3 y el exponente sería exponente 2 más exponente 3, exponente 5. Vamos a resolverlo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. ¿Sí? Me queda menos 3, 5 veces. ¿Sí? Sería menos 3, 5 veces, menos 3 por menos 3, 5 veces el menos 3.
me va a quedar menos 243. ¿Sí? Yo puedo demostrarlo de la misma manera que lo demostré anteriormente. ¿Sí? Si yo despliego esta potencia, me va a quedar menos 3 por menos 3. Y si despliego esta potencia, le tengo que multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3. O sea que tengo la misma cantidad, son 5 veces menos 3, que es la misma cantidad que lo multipliqué aquí. ¿Sí? Bien, entonces, habiendo entendido que cuando tengo el producto de potencias de igual base, los exponentes se suman para poder resolver una sola potencia, entonces cuando tenemos el cociente de potencias de igual base, ¿qué vamos a tener que hacer? Cuando tenemos el cociente, lo que vamos a hacer es restar los exponentes, ¿sí? Cuando me refiero a cociente, cociente es el resultado de una división, ¿sí? Cuando dividimos dos potencias que tienen la misma base, podemos restar los exponentes, ¿sí? Entonces, me va a quedar otra potencia con la misma base, pero el exponente lo que va a hacer es el resultado de la resta de los exponentes dados originalmente. En este caso me va a quedar 3 con exponente 1. ¿Sí? ¿Se ve? Como el exponente 1 me indica que debo multiplicar una sola vez, o sea que la base me va a aparecer una sola vez, o sea que es 3. ¿Sí? Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos que recordar que es muy importante que tengamos la misma base, mismo número y mismo signo, ¿sí? Si ambos son positivos o ambos son negativos. Yo aquí en este ejemplo tengo menos 3 elevado al cubo, dividido menos 3 elevado al cuadrado. Como es una división de potencias con la misma base, me va a quedar una potencia con la misma base, pero el exponente me resulta de restar los exponentes dados originalmente. Me va a quedar menos 3, 3 menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, me queda menos 3 con exponente 1, me queda menos 3. Bueno, entonces, ya vimos qué sucede cuando hay multiplicación de potencias con la misma base. También vimos cuando hay división de potencias con la misma base. Ahora vamos a la tercera propiedad que dice potencia sobre otra potencia o potencia de otra potencia. Potencia sobre otra potencia. A ver, según la propiedad, potencia sobre otra potencia me da otra potencia con la misma base, pero lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. ¿Sí? O sea que me va a quedar la base 2 y el exponente que me va a resultar para este resultado es 3 por 2. ¿Sí? Entonces,
me va a quedar la misma base, 3 por 2 es 6. O sea, me queda una potencia con la misma base que tenía originalmente, pero el exponente va a resultar de multiplicar los exponentes dados originalmente, que me queda 2 con exponente 6. ¿Sí? 2 con exponente 6. Lo que voy a hacer en primer lugar va a ser detallarlo. Pues me queda 2. El 2 6 veces. ¿Sí? Multiplique el 2 6 veces. ¿Sí? Me da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 por 2, me da 64. ¿Sí? El 2 con exponente 6 me da 64. Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a ver aquí. ¿Y por qué sucede esto? Si yo tengo 2 al cubo y a su vez elevado a la potencia 2, 2 al cubo, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo resolver esto? Multiplico el 2 3 veces, entonces hago 2 por 2 por 2. A su vez, está elevado a una potencia 2. ¿Sí? ¿Qué me indica esta potencia 2? Que yo a lo que está aquí adentro tengo que multiplicarlo 2 veces. Vamos a multiplicarlo 2 veces. 1, 2, 3. Acá tengo una vez. Y acá lo tengo la segunda vez. ¿Cuántas veces multiplico el 2 al final? 6 veces. Que es lo mismo que hice anteriormente. ¿Sí? Simplemente que anteriormente lo hice más corto. ¿Sí? Entonces, potencia de otra potencia, me va a quedar una potencia con la misma base, pero el exponente va a resultar de la multiplicación entre los exponentes dados. ¿Sí? Lo mismo que en los casos anteriores, es muy importante respetar los signos. ¿Sí? En el ejemplo que di recién, el 2 era positivo. En caso de que el 2 sea negativo, lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que mantener la base con el mismo signo, ¿sí? Voy a multiplicar los exponentes. Me va a quedar como exponente 3 por 2. Pero la base va a seguir siendo negativa, ¿sí? 3 por 2 es 6. Entonces me va a quedar aquí el menos 2 6 veces. ¿Sí? Que tengo que multiplicar el menos 2 6 veces. Me va a quedar base negativa, exponente par, resultado positivo. 2 multiplicado 6 veces me da 64, ya lo hemos comprobado. ¿Sí? O sea, tenemos que tener cuidado siempre que las bases se van a mantener con el mismo signo que tenía el original. ¿Sí? Y debemos respetar luego hacia el final, en todos los casos, respetamos la regla de signos de la potencia resultante, ¿sí? En todos los casos respetamos los signos de la potencia resultante. Tanto si estamos trabajando con el producto
de potencias de igual base, como aquí, las reglas de signo las debemos respetar siempre, ¿sí? Siempre.